Hola mis corazones de luz, yo soy Julia Pareja Ríos, soy la escritora de la saga Crea tu propio mundo y soy canalizadora de ángeles. Y en este video te quiero hablar de algo que llama muchísima atención y que le está pasando a mucha gente hoy en día, y es el mundo de los sueños. Te quiero hablar un poquito sobre el mundo de los sueños, porque el mundo de los sueños es muy amplio. Y una de las cosas que me diferencia a mí de otros canalizadores es precisamente esto, porque yo recibo muchísima información, tengo muchos sueños premonitorios, y es esto, ¿no? La información que recibo a través de los sueños. Esto es igual cuando para la gente que canaliza esto no es un don, esto es una habilidad que mucha gente desarrolla y que muchos no, porque creo que muchísima gente sueña, si no son casi todos, hay mucha gente que dice que no sueña y yo realmente creo que sí sueñan pero que no se acuerdan de los sueños. Desde que yo estaba pequeña tengo sueños premonitorios y aquí os voy a dar pinceladas porque ya os digo que el mundo de los sueños es muy amplio. Necesitaríamos un curso entero para poder hablar de esto. Y estuve investigando para escribir mi cuarto libro, Regálale un ángel a tu vida, que donde te hablo de esto es el capítulo más largo y más extenso, porque habían cosas que a mí me pasaban y que yo sabía, pero no exactamente sabía cómo se llamaba técnicamente. Desde que yo estaba pequeña recibo sueños premonitorios y aquí te quiero quitar el miedo total, porque una de las cosas que pasa cuando la gente sueña es que le da mucho miedo lo que pasa, o sea, lo que pasa en el sueño. Ejemplo, soñé que mi padre tuvo un accidente y se murió. Entonces la mayoría de las personas tienen miedo de que si sueñas eso luego pase. Los sueños premonitorios no son exactamente así, al menos que en vez de ser un sueño premonitorio sea un sueño en donde tú has visitado un lugar y en donde tú has estado en un lugar que también pasa eso. O sea, recordar que cuando estamos dormidos, nuestro cuerpo entra en un estado en un estado alfa, en donde el alma o parte del alma puede dejar el cuerpo y viajar. Y cuando digo viajar, significa viajar a otros tipos de tiempos. El tiempo no es lineal, o sea, no es pasado, presente y futuro. Ya está visto, ya se sabe mucho que esto es tipo una matriz. Entonces, todas estas pasado, presente, futuro no están en una línea, sino en diferentes tiempos, en diferentes espacios. O sea, no es las dimensiones no son primera, segunda, tercera, cuarta, no son así realmente. Entonces lo mismo pasa con los sueños. Yo os voy a contar un sueño que tuve con la muerte de mi padre, donde mis guías me estaban preparando precisamente porque mi padre marchaba. Y ese sueño está escrito en el primer libro, y creo que en el cuarto libro también conté algo, no mucho para no hacerlo repetitivo, pero sí lo cuento muy específicamente, porque fue algo que yo creo que en ese sueño fue cuando yo me di cuenta, ahí fue cuando tuve un antes y un después, fue cuando me di cuenta que yo realmente soñaba cosas que luego pasaban. Y para que tengas tranquilidad, te voy a explicar que el sueño no fue que yo soñé que mi padre iba a morir. Hay muchos tipos de sueños, y en este caso al ser premonitorio es algo que va a pasar, pero no precisamente que va a pasar así como tú sueñas. Los guías, los ángeles, tus guías, los ángeles de luz, te ayudan a través de los sueños, porque es el único momento en que tu mente está en off, está totalmente apagada, y donde ellos pueden intervenir. Cuando tú pides ayuda angelical, y muchas veces, en ocasiones pedimos ayuda, le pedimos a ellos que nos ayuden con algo y no lo soltamos. Y entonces es como que ellos están intentando así, pero no sueltas la situación. Y las situaciones hay que soltarlas. O sea, hay que aprender a tener confianza en que lo mejor que venga es lo que va a pasar.
Hay que aprender a tener confianza en eso. Y muchas veces en los sueños uno recibe muchísima información. Y esto me pasa a mí. O sea, hay ocasiones donde me dices, tienes que conectar, que esto me lo dijeron hace mucho tiempo, tienes que conectar con Orión. Y en esos momentos, y que casi siempre me pasa, me despierto porque hay una conversación donde yo estoy hablando con alguien y yo escucho las voces de la persona. Y escucho o sea, es como si escuchara mi voz y me despierta eso. Entonces, es como si alguien se sentara en mi cama y me dijera, pues, tienes que conectar con Orión, por ejemplo, que fue una vez. Y yo no sabía quién era Orión. Entonces me puse a investigar y Orión, digamos que es el Elohim o Elohim, no sé cómo se pronuncia, que pertenece al rayo rosa. Es decir, es como algo mayor que un arcángel. Y es como la conexión donde se concentra todo lo que es la llama rosa, que es la llama del amor. Entonces, os voy a contar aquí más o menos el sueño que yo tuve que era donde me estaban avisando lo de la muerte de mi padre, para que os hagáis una idea de cómo son los sueños premonitorios. Que tengo un montón de sueños, hay muchos que ni me acuerdo ya, pero a veces me vienen como flash, porque normalmente es como un aviso de algo que pueda pasar. No es un sueño premonitorio, no es un sueño como por ejemplo que os conté una vez que yo estaba en un puerto donde hubo un huracán y yo lo vi todo. No, en ese momento fue como que mi alma viajó, estaba en ese preciso momento. Pero los sueños premonitorios son cosas que pueden pasar. Y ojo, los sueños premonitorios se pueden evitar. Y hay sueños premonitorios para cosas, o sea, para cosas que a ti te parecen buenas y para cosas que no son tan buenas, como el fallecimiento de alguien, que no es, simplemente es un aviso de que eso va a pasar y que tú tienes que estar preparado como persona. Hace 14 años más o menos, en noviembre, yo estaba preparando viaje para venir para acá, para España. Yo soy de Venezuela. Y durante esas noches que ya estaba como próxima a viajar, me empezaron a pasar cosas muy raras en todos los aspectos. En cuanto a sentimientos, me sentía muy triste. En cuanto a cosas que veía en casa, y sobre todo en los sueños. Y tuve varios sueños. El primero de los sueños que tuve, que me pareció súper raro, era, estábamos mi hermano, el que me sigue a mí, mi hijo y yo. Y del otro lado era como todo, como una calle muy grande, pero era lleno de agua cristalina. Y el agua cristalina son los sentimientos. Por eso, bueno, más adelante os explico esto. Y del otro lado estaba mi hermano el menor. Mi hermano el menor ya estaba aquí en España. Ya tenía un año aquí en España cuando yo decidí viajar. Y obviamente estaba separado de mi padre. Y yo vivía con mi padre. Mi hermano, el que me sigue a mí, vivía en Colombia y había ido a Venezuela porque mi madre había viajado de aquí de España a Venezuela. Porque yo me venía con mi madre y con mi hijo. Y ese fue el primer sueño. Y entonces era como que nosotros queríamos pasar donde estaba mi hermano el menor. Y mi hermano el menor quería pasar aquí. Queríamos estar como juntos, pero el agua no nos los permitía. Recuerdo que me desperté con esa sensación de ese sueño porque era súper nítido, súper claro. Y entonces le comenté eso a una prima y me dijo que soñar con agua era algo triste. Era llanto, que ibas a llorar y tal. Y yo dije, ay, qué raro. Si yo me voy a ir allí, se supone que voy a cambiar de vida porque voy a tener que llorar. Días después, ya casi justo cuando yo me venía, tuve un sueño que ese sueño sí fue muy extraño, pero a mí ese sueño me marcó mucho porque fue muy vívido. Y un año anterior había muerto el mejor amigo de mi hermano, el que me sigue. Mi habitación, la ventana de mi habitación era una puerta que daba al cielo. Y estábamos, y justo él había venido.
yo sabía que estaba muerto, de hecho había venido del cielo o del sitio donde estuviese. Había entrado por esa puerta que estaba ahí, que era la ventana a una calle que daba, pero eso en el sueño era el cielo total. Y el sueño no estaba exactamente en colores. No sé si hay gente que sueña en colores y hay gente que sueña. Yo casi todos mis sueños son muy vívidos, son como muy en colores, pero este en particular no estaba en colores como tal. Resulta que hacemos un círculo, mi madre, mis hermanos, mi hijo, yo, el amigo de mi hermano que estaba fallecido, porque en el sueño estaba fallecido, y me dijo estas palabras: no salgas de aquí de casa, que algo le va a pasar a uno de ustedes. Claro, yo estaba justo a los días que yo me venía, y en ese viaje, que no lo pienso contar aquí, pasaron cosas muy extrañas, que eso lo dejo en el libro para que la gente que quiera comprar el libro tenga como eso ahí y lo pueda leer, para no hacerle spoiler. En ese viaje pasaron cosas muy raras, y por algo que pasó yo regresé a unos cuantos días a Venezuela. O sea, yo no llegué a pisar, yo vivo en Bilbao, yo no llegué a pisar Bilbao, yo llegué a pisar Madrid, y luego de ahí, de unos cuantos días que estuve en Madrid, me tuve que regresar a Venezuela. Yo llegué un martes, y el día jueves a la mañana yo llegué súper triste, una sensación, ya os he contado en los videos de canalizar, cómo uno siente estas sensaciones cuando canalizas, porque todo esto es información que canalizas. Cuando una persona fallece, tú estás recibiendo una información de que esa persona va a dejar este plano, y estás recibiendo información. Por eso os digo, canalizar no es solamente para personas que canalizan y trabajan con esto. Canalizar es canalizar información que tú estás recibiendo para poder entender o para poder sobrellevar mejor las cosas. Y entonces, el día jueves, recuerdo que mi padre se levantaba muy temprano a hacer café. Cuando yo me despertaba a las 8 así, ya me olía a café. Y ese día creo que eran las 8 y no olía a café. Y yo ya interiormente sabía que algo pasaba. Era como, yo no quería entrar a su habitación. O sea, tenía como esa sensación de que había marchado. Para haceros el cuento corto, mi padre amaneció muerto, le dio un infarto a la noche. Y a mí me quedó todas las cosas que pasaron en ese transcurso, desde que tuve los sueños hasta que lo que pasó, por qué motivo regresé. Obviamente regresé porque yo tenía que estar ahí. El mensaje que daba el amigo de mi hermano era: no te vayas, que tienes que estar aquí. Y aquí viene la parte bonita de este mundo angelical y este mundo de los guías, es que cuando tú tienes que hacer algo, o sea, cuando tú tienes que estar en un lugar, vas a estar. Ellos te van a poner miles de trabas que tú no vas a ver que son trabas. Tú vas a ver como si fueran trabas, y en realidad no son trabas. Son cosas que te guían para el momento perfecto y correcto. Por eso hay ocasiones que se nos olvida que hay ciertas cosas que no se dan, y nos aferramos muchísimo a eso. Y igual eso que no se está dando es porque no es lo que se tiene que dar. Entonces, muchas veces aquello que vemos como cosas malas que pasan porque no lo he conseguido, es porque o viene algo muchísimo mejor, o porque no es el momento, o porque no sé, pero siempre es para tu bien. Siempre es para tu bien. Pasó eso, a la semana o a los 15 días, yo ya estaba aquí haciendo mi vida. Toda esta historia la cuento en mi primer libro, Crea tu propio mundo, para que entendáis que muchas veces nosotros venimos con un grupo angelical, nosotros venimos con un grupo de guías, de ángeles, y pactamos cosas para poder enfocarnos en este camino. Obviamente yo puedo hablar de esta situación porque yo ya... aparte que sueño muchísimo con mi padre, tengo muchísima conexión con él. Después de eso se volvió mi guía espiritual, que fue el que me guió a este camino de escritora, y más
de canalizadora, a la final entendí que su sacrificio como marchar en ese preciso momento, que fue justamente mi despertar espiritual, porque empecé a pensar que no somos eternos, que muchas veces lo pensamos, que estamos aquí y vivimos la vida mi vida cambió totalmente en ese momento, o sea, mi despertar espiritual fue ahí. Yo vivía súper, no amargada, pero discutía mucho con mi padre por situaciones que había vivido en la niñez, o sea, y entendí que lo único que existe es el presente, que a veces se me olvida porque somos humanos, y seguimos teniendo situaciones que en realidad no son problemas, sino son aprendizajes. Y entendí que mi padre se convirtió en mi guía espiritual, o sea, que parte de mi camino como mensajera de la luz, como trabajadora, como escritora, era esto. Porque muchas veces tienes que tocar fondo para poder despertar. Muchas veces no, siempre tienes que tocar fondo para poder despertar. Y esto me enseñó muchísimo. Me enseñó que la vida es una sola, que tenemos que ser felices, que tenemos que aprender a perdonar, pero sobre todo aprender a agradecer absolutamente todo. Y a raíz de ahí yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es estirar los brazos y decir gracias por un día más de vida, porque en realidad no lo sabemos, porque puede ser que ese día sea tu último día de vida. Entonces a veces desperdiciamos el tiempo en amarguras, pensando que no estamos contentos porque no tenemos cosas materiales. Y la verdad es que eso no da la felicidad. La felicidad es una decisión, la felicidad es el camino que te lleva a conseguir cosas grandes, inclusive a conseguir las cosas materiales, pero la felicidad no es un fin como tal, sino un camino, ¿no? Como veis en este sueño, yo no soñé que mi padre se había muerto, yo no soñé que mi padre se había marchado. Esto es un sueño premonitorio. Y me ha pasado así de veces. Un sueño premonitorio es, otro ejemplo, que lo cuento en el cuarto libro, es cuando mi sobrina soñó con mi padre y mi padre le decía, dile a tu padre, mi hermano, que le voy a dar las felicitaciones por el niño y la niña que va a tener. Eso es un sueño premonitorio. Él ya le está avisando de algo que va a pasar. Y casi siempre, desde mi experiencia, los sueños premonitorios son para que tú estés preparado emocionalmente, que eso va a pasar. O sea, desde mi experiencia, siempre que he tenido un sueño premonitorio, es para que yo emocionalmente esté mejor preparada. Los ángeles y los guías te preparan para eso. O sea, te preparan para que tú estés, lo sepas afrontar, porque el dolor es parte del ego. El catalogar las cosas de bien y mal es parte del ego y no es parte del alma. Entonces el alma ya sabe cosas que van a pasar y uno las intuye, de ahí viene la intuición y uno ya sabe. O sea, es como cuando yo me desperté y yo no quería ir a la habitación de mi padre porque yo sabía, yo entendía, algo dentro de mí me decía que no estaba bien. Uno lo sabe, uno siente, uno sabe cuando algo está mal, es intuición, hay que escuchar a la intuición, hay que callar la mente, escuchar a la intuición. Este es uno de los tipos de sueño. Yo no quiero hacer este video muy largo, por lo tanto no me voy a meter en tantos sueños, sino que puedo hacer otros videos. Otro de los sueños que tengo muchísimo, que no sabía que se llamaban así, y fue investigando para el cuarto libro que me enteré, son los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son sueños, esos son ese tipo de sueños que tú estás corriendo porque alguien te está persiguiendo y tú sabes que estás soñando y que tú puedes controlar el sueño. O me pasaba mucho que yo volaba y entonces no sabía cómo parar y digo, bueno, estoy soñando, yo puedo volar. Y me pasa muchísimo. Y estos sueños lúcidos me pasa, por ejemplo, hace más o menos un tiempo, tengo tiempo que no tengo sueños lúcidos, pero creo que el último sueño lúcido que tuve había una persona con unos perros
que estaban ladrando muchísimo. Y el dueño de los perros me decía, no puedo con ellos, y si se sueltan te van a atacar. Y yo estaba con mi hijo y me empezó a entrar miedo. Y esto, o sea, tú puedes controlar el sueño cuando tienes miedo, ¿no? Y me empezó a dar mucho miedo que si se escapaban esos, me iba a morder o iba a morder a mi hijo y nos podían hacer un daño. Y de repente yo dije, no, pero si yo estoy soñando, yo puedo controlar esto. Y había una puerta a mano izquierda, yo abrí la puerta y me metí ahí. No sé, casi siempre cuando controlas el sueño, despiertas. ¿Qué quiere decir este sueño lúcido? Este sueño lúcido es tu alma explicándote que da igual lo que tú estés viendo afuera, da igual el problema que tengas, que ya os dije, no os quiero llamar problema, sino el aprendizaje que tengas. Tú puedes con ese aprendizaje, porque tú tienes el poder en tu interior, tú puedes controlar ese sueño, porque resulta que esto que estamos viviendo, esto terrenal, esto físico, no es más que un sueño, es un sueño del alma, y es un sueño que parece bastante lúcido, pero en realidad no lo es. Entonces es que tú puedes, de hecho, investigando, en algunas culturas indígenas, cuando el niño tenía sueños como este tipo que le atacaban y tal, los padres les preparaban para que ellos aprendieran que ellos podían controlar el sueño. Por ejemplo, me estaba atacando un tigre y ellos decían, vale, hoy vas a soñar y tú vas a matar a ese tigre. Hoy vas a soñar lo mismo y tú vas a matar al tigre. Aquí viene una pregunta súper guay que te haces cuando escuchas esto, cuando lees esto, y es, yo puedo controlar el sueño de esa manera, o sea, yo puedo decidir soñar o volver a entrar en un sueño en el que he dejado de soñar. Si puedes, yo lo he hecho. O sea, yo he soñado cosas muy guays, muy bonitas, despertarme y decir, jolín, ¿por qué me he despertado? Y programar mi mente y decir, quiero volver a entrar en el mismo sueño. Y efectivamente, sigo soñando lo mismo. Esto yo no sé si es que yo lo hago porque, no sé, tengo estas cosas desde que estaba pequeña, porque yo hay muchas cosas que no sé por qué las sé, pero las sé. Por ejemplo, lo de los sueños lúcidos era algo que yo no sabía que se llamaba sueño lúcido. Sí me habían hablado de esto en alguna terapia que yo había hecho, en alguna lectura del alma que yo había hecho, pero yo no era muy consciente de este tipo, o sea, en realidad no somos conscientes del poder que tenemos, y esto es maravilloso. Así que puedes controlar los sueños lúcidos te están enseñando que da igual lo que tú ves fuera, da igual el aprendizaje que estás teniendo, tú puedes con ese aprendizaje, porque una de las cosas que tenemos que entender es que para nosotros no hay ningún aprendizaje que pueda más que nosotros, porque nosotros escogimos esos aprendizajes. Entonces es algo, parece un poco, como dice mi hijo, un poco turbio, pero es la realidad, o sea, es así, o sea, no estamos viviendo una película de terror, no es así como funciona. La idea es que aprendemos a ser nuestros propios maestros. Y aquí, cuando te digo que aprendamos a ser nuestros propios maestros, quiero decirte que yo no soy una experta en sueños. O sea, sí es verdad que yo tengo una habilidad, o sea, cuando yo sueño cosas, yo más o menos sé por dónde van los tiros, investigo, sé cómo hacer para saber de por qué viene este sueño, qué era lo que yo estaba pensando antes de dormir, porque muchas veces el sueño viene por lo que tú estabas pensando antes de dormir. Sé cuándo es un sueño premonitorio, sé cuándo es un sueño lúcido, pero porque yo he aprendido esta habilidad, porque la tengo desde pequeña, y esto es algo que en mi familia mucha gente tiene. O sea, un sueño premonitorio también te puedo explicar que, por ejemplo, cuando se venía mi cuñada, que se venía con una amiga, yo soñé que había llegado solamente mi cuñada, y le dije a mi hermano había tenido una llamada con esta amiga diciéndole que no, que ella ya no iba a venir, que tal, y yo no sabía nada. Le dije, ay, no, he soñado que había venido solamente mi cuñada con los niños, pero no ha venido esta chica. Y me dijo, ¿cómo eres tan bruja? Me dice, no, he tenido una llamada con ella, que parece que no va a venir y tal. A la final sí vino. O sea, esto explica que podemos cambiar eso que hemos soñado, ¿no? Pero
es una premonición, es una premonición. De hecho, en Hechiceras, una serie que había, a mí, yo cuando, o sea, yo tengo la mente en cosas muy de niña. A mí me gusta ver las películas más de dibujos animados, porque tienes que tener esa chispa que tienen los niños muy despierta, que cuando te haces mayor se te va olvidando. Y me gustaba esa serie cuando estaba pequeña, y una de las cosas que más me gusta, de las 3 chicas que había, el poder que más me gustaba era el que tenía la chica que tenía las premoniciones, ¿no? Y que cambiaban las premoniciones. Y ahora me doy cuenta que, o sea, que digo, pues igual es algo interior que me está diciendo, pues todos podemos hacer eso, o tú lo tienes, también lo puedes hacer. En esta ocasión, porque ya van 25 minutos, os voy a explicar estos 2 tipos de sueños. Y os decía antes que yo no sé, o sea, porque me pasa que cuando explico esto, mucha gente me dice, ay, yo he soñado tal cosa, yo he soñado tal cosa. Y los sueños son arquetipos. O sea, recordemos que cuando José el Soñador adivinó, o sea, dijo lo de las vacas flacas y las vacas gordas al faraón, él interpretó el sueño. Pero para interpretar el sueño tienes que saber muchas cosas. Por ejemplo, lo que más te ha llamado la atención en ese sueño. Si sueñas con una mariposa que va pasando, ¿qué sentimiento has sentido cuando esa mariposa ha venido? ¿Has sentido miedo? ¿Has sentido paz? ¿Has sentido alegría? ¿Cómo te has sentido en ese momento? Porque los sueños son arquetipos de cosas que te dicen es esto o es lo otro. O sea, y todo tiene un significado espiritual. Todo. Cuando mi hermano sueña, en estos días me dijo que había, como que se le había trabajado. Él trabaja de noche con un camión tal, que se le había atravesado un animal. Le dije, igual eso es para que estés con mucho más cuidado en la carretera, pero busca lo que significa ese animal en Google. ¿Por qué? Porque nada pasa por casualidad. Todo es una coincidencia y las señales están en todos lados. No todos son señales, pero las señales están en todos lados. Y uno tiene que estar con las antenitas espirituales muy abiertas para poder entender cuando hay una señal. Y de verdad, chicos, esto se va desarrollando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a medida que va subiendo la energía del planeta, mucho más. Yo ahorita noto cosas que antes me eran imposibles notar. Y estamos en tiempos de cambio. Estamos en tiempos... lo que viene es tiempo de amor. Es tiempo de amor. Y el amor empieza por ti. Y tienes que amar y tienes que amar al prójimo, entender, tener mucha empatía, que nos hace falta muchísimo, ponerte en la piel del otro, en la situación del otro. Y si tú no estás en da igual quién seas. O sea, da igual lo que trabajes, da igual si trabajas en la espiritualidad, si eres canalizador, si eres... O sea, da igual quién sea, pero si no estás en la energía del amor, difícilmente vas a poder soportar la energía nueva que viene en el planeta. Por eso es importante que aprendamos que lo que realmente vale es lo que intuimos y lo que sentimos, y todo lo que tenga que ver con el campo invisible o con este mundo invisible, que es el mundo que no vemos porque es el mundo real. Nada, espero que este video te haya ayudado. Voy a volver a hacer otro porque ya quedó muy largo. Me quedan muchos más sueños por contar, mucha más información de esto. Esto es muy extenso, de verdad. No tengo mucha idea de todo, más de las cosas que me han pasado. Os hablo a través de mi experiencia. Pero si queréis saber más sobre este tipo de sueños, de cosas más específicas, de conceptos, de este tipo de cosas, lo tenéis en mi 4º libro, Regálale un ángel a tu vida, en el capítulo de El mundo de los sueños. Y nada, espero que os guste este video de verdad. Y nada, que paséis una buena tarde. Un besito.